Es importante dentro de lo que es el estudio técnico es lo relacionado al cálculo de maquinarias requeridas, ¿sí? Que nosotros podemos determinar en función de esta ecuación, donde dice que el número de maquinaria es la división de la demanda estimada en un periodo entre la producción real en un periodo de ese equipo correspondiente al que se desea calcular su cantidad. Podemos trabajar en función del siguiente ejemplo. Una ensambladora de bicicletas que fabrica los rines de las mismas y el resto de las piezas las compra, tiene una demanda semestral de 15.000 bicicletas. La máquina para fabricar los rines tarda 40 minutos en su maquinado, siendo su tasa de utilización un 94% del tiempo total del que dispone la empresa, y su producción defectuosa histórica es del 4%. En la empresa se trabaja 8 horas por turno, 5 días a la semana y 2 turnos diarios. Se pide calcular el número de máquinas que necesitará la empresa en ese periodo para satisfacer la demanda. Entonces, en primer lugar, se establecen ya los parámetros de cálculo y se tiene que la demanda son 15.000 bicicletas por semestre, pero la empresa solo fabrica los rines. En este caso, fabrica las piezas, entre comillas, por lo tanto la demanda será de 30.000 piezas por semestre. Entonces, el tiempo total de trabajo, que es uno de los parámetros más importantes para este cálculo, viene siendo en función de lo que es el tiempo total de trabajo, o el tiempo disponible, real disponible en ese periodo. En este caso, lo que sería 8 horas por turno, 2 turnos diarios, 5 días a la semana, 52 semanas al año. En ese caso, toda esa multiplicación dividida entre 2 me da el total de horas por semestre disponibles que se tienen para el proceso productivo, para igualarlo, asemejarlo a lo que es la demanda semestral. Entonces, se dispone de 2.080 horas por semestre, pero se tiene en cuenta de que son las disponibles, pero no se trabajan totalmente esa cantidad de horas. Por lo tanto, se calcula lo que es el tiempo real de trabajo, que en este caso el tiempo real de trabajo viene siendo ese tiempo total de trabajo, tiempo disponible por el factor de utilización. Se tiene en cuenta que se va a trabajar el 94% del tiempo disponible, ¿okay? Según lo que establece el enunciado. 2080 por ser 94 me da un tiempo real de 1955 horas por semestre. Téngase en cuenta de que ese factor de utilización o ese porcentaje que se trabaja el 94% del tiempo viene siendo específicamente la consideración de que en este caso de esas 2080 horas se quitan horas en este caso por lo que son la preparación de los equipos, los mantenimientos preventivos, los mantenimientos correctivos o cualquier otra condición, en este caso elemento que condicione el proceso que no le permite el funcionamiento de la forma más concreta posible. Es decir, eliminar los tiempos en este caso improductivos, de improductivos del proceso. Básicamente se trabaja el 94% del tiempo disponible en esas operaciones en este caso de la fabricación de rines de bicicleta. Por eso en esta situación se multiplica el tiempo total de trabajo por el factor de utilización, obteniendo un tiempo real de 1955 horas por semestre. Ahora, se puede utilizar ese factor de utilización, es un porcentaje, ¿ok? De ese tiempo total, pero sencillamente se puede obtener de otra manera. De esas 2080 horas se quitan el tiempo, en este caso se van restando las horas que se pierden por los mantenimientos preventivos, la preparación de equipo y cualquier, en este caso, elemento, como ya se mencionó, que condicione el proceso como tal y no permita su funcionamiento. Ahora, en este caso se calcula lo que es el estándar de piezas que se fabrica en una hora por equipo. Se establece que un rin se fabrica en 40 minutos, pero en una hora, ¿cuántos rines se fabrican? En función de este cálculo, 60 entre 40 se tiene que son 1,5 piezas por hora por máquina. En esta situación se puede aproximar a 2 piezas por hora por máquina, pero depende en este caso de cómo quieran establecer el cálculo correspondiente y vamos a darlo lo más preciso posible acá. Se tiene en cuenta de que en este caso hay un 4% de piezas defectuosas. En esta situación se calcula cuántos son la producción estándar buena de piezas buenas que se fabrican en una hora. Entonces, ese 1,5 piezas por hora por máquina se multiplica por 0,96. Ese 0,96 me indica que es el 96% de piezas buenas que salen en ese proceso. Al multiplicarse me da un valor de 1,44 piezas por hora por máquina. Eso es la cantidad de piezas que se fabrican en una hora por cada maquinaria correspondiente. En este caso de fabricación de rines. Ahora, la producción real en un periodo consiste en multiplicar el tiempo real por la producción estándar real por máquina. En este caso,
el tiempo real, 1955 horas por semestre, por la cantidad de piezas buenas que hace por máquina, por hora, obteniendo en este caso un valor de 2.815 piezas por semestre por máquina, teniendo en cuenta en este caso la cancelación de las unidades que correspondan. Esta producción real en un periodo es por máquina, en un periodo de tiempo determinado. Finalmente nosotros dividimos esa demanda estimada en un periodo, que son 30.000 piezas por semestre, entre esa producción real y obtenemos en este caso 10,65 aproximadamente un semanal. Siempre se toma en cuenta en este caso que el valor que de aquí en el número de maquinarias se aproxima al entero siguiente, para en este caso tener mayor seguridad de que se pueda consumir, en este caso de que se pueda cumplir con la demanda estimada en un periodo de tiempo. Y así sería estimado lo que sería la cantidad de equipo en un proceso correspondiente, teniendo cierta información. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Bueno, para lo que es la aplicación del método de Warshauer. ¿Por qué? Porque aquí se calcularán los espacios físicos que se requieren para establecer la planta. Ya yo tengo mis relaciones, ya yo tengo en este caso, según mi diagrama de relaciones, cómo serían las relaciones entre áreas y departamentos, pero cada área o cada departamento en este caso requiere un espacio físico y va en función en este caso de la cantidad de elementos, o equipos que estén en esos departamentos. Aquí se identifica en este método lo que son los elementos estáticos o fijos y los elementos, en este caso móviles, que vienen siendo los operadores o los equipos de acarreo. Se utiliza en este caso para trabajar en función de lo que es la distribución de la superficie. Se utiliza la siguiente forma: superficie total es igual a la superficie estática más superficie de gravitación más superficie de evolución. Entonces, la superficie estática corresponde al área de terreno que ocupan los muebles, máquinas y equipos. ¿Okay? Y esta debe ser evaluada en la posición del uso de la máquina o el equipo correspondiente. Esto incluye bandejas de depósito, palancas, tableros y pedales necesarios para su funcionamiento. La fórmula de cálculo de la superficie estática viene siendo largo por ancho. En pocas palabras, la superficie estática es el área de terreno, ¿verdad?, que ocupa los equipos correspondientes en el área de trabajo, vista desde una distribución de planta. ¿Sí? Y se incluyen en este caso lo que serían todos los elementos del equipo, pero visto de una distribución de planta: bandejas, palancas, tableros, pedales, etc. Como se muestra en esta figura que está acá. La superficie estática se calcula largo por ancho, que viene siendo el área que ocupa la figura, como se menciona allí, dentro del área dentro de la sección correspondiente. ¿Ven? Eso sería la superficie estática. Superficie de gravitación es la superficie utilizada alrededor de ese equipo por los obreros y el material, en este caso de trabajo. ¿Ok? En este caso, pues lo repito, es la superficie utilizada por los obreros y el material de trabajo alrededor de los equipos de trabajo. En este caso, esto se obtiene multiplicando la superficie estática por el número de lados a los cuales los equipos son utilizados, o el número de cara por la cual el equipo es utilizado, que es la ecuación que está representada aquí. Superficie estática por el número de lados, que en este caso que son utilizados por el equipo correspondiente. Por lo menos si un equipo es utilizado por 2 caras, se multiplica la superficie estática por 2. Si es utilizado por los 4 lados del equipo, entonces se multiplica por 4. Depende en este caso de la condición del equipo como tal. Ahora, superficie de evolución, ¿ok? En este caso una superficie de reserva, una superficie adicional que permite mejor los desplazamientos del personal, los equipos y medios de transporte, y para la salida del producto terminado. ¿Ok? En este caso sería, bueno, repito, es la superficie adicional para los desplazamientos del personal, del equipo, los medios de transporte y la salida del producto terminado. ¿En qué se diferencia la superficie de gravitación? Que la superficie de gravitación es la superficie alrededor del equipo de trabajo. Esta es la superficie para permitir los desplazamientos de equipos, maquinarias, de equipos, medios de transporte, salida del producto terminado y traslado, en este caso movimiento del personal. No traslado, movimiento del personal. Aquí se utiliza un factor de K, que es el coeficiente de evolución, que representa una medida ponderada de la relación entre las alturas de los elementos móviles y los elementos estáticos. La fórmula de la superficie de evolución viene siendo superficie estática más superficie de gravitación, la suma de esos dos por el valor de K. Para obtener el valor de K, normalmente utilizamos esta expresión, que está aquí, que sería la altura promedio de los elementos móviles entre 2 veces la altura promedio de los elementos fijos. De momento nos enfocamos en que
para hacer un poquito, para simplificar un poco lo que es esta parte, ya se verá más adelante un ejemplo más concreto de lo que es el método de Walsh, de que para algunas empresas se han determinado los valores de K para diversos tipos de industria. ¿eh? Entonces, el valor de K por lo general va entre 0,05 hasta 3, incluyendo esos dos valores. ¿okay? Puede ser un valor entre 0,0, cualquier valor entre 0,05 hasta 3, incluyendo esos dos elementos. Y aquí se citan algunos intervalos para estos tipos de industria que están mencionados acá. Gran industria y alimentación. El intervalo sería de 0,05 a 0,15 el valor de K, incluyendo esos dos valores. Es decir, que para este tipo de ejemplos se puede utilizar cualquier valor entre esos dos, entre cualquier valor entre 0,05 a 0,15, incluyendo esos dos. Y lo mismo aplica para todos esos elementos que están acá. Si por casualidad la empresa no corresponde o no aplica bajo estos parámetros que está acá, de este valor de K ya establecido para estos tipos de empresas, ese valor de K se determina en este caso con la fórmula anterior, altura promedio de los elementos móviles entre 2 veces la altura de los elementos fijos. ¿Ven? Pero entonces, ¿a qué llegamos aquí? Para calcular esa superficie de evolución. La altura promedio de los elementos móviles, es decir, lo que corresponde a lo que son los equipos de traslado, los montacargas, el personal que se mueve dentro de las operaciones, viene siendo en este caso, como se menciona, la altura promedio ponderada de los elementos móviles, que es lo cálculo, en este caso viene siendo el área estática de cada elemento móvil por el número de elementos móviles de cada tipo por la altura del elemento móvil entre la sumatoria del área estática de cada elemento por el número de elementos móviles de cada tipo. Que eso se tiene que ver en función de los datos que se corresponden allí. Simplemente es la sumatoria del área del equipo, del área de la superficie estática del equipo, por el número de elementos móviles de cada tipo, por la altura de ese elemento móvil, entre la sumatoria del área estática, en este caso la superficie estática de cada elemento, por el número de elementos de cada tipo. Luego tenemos la altura promedio de los elementos fijos, ¿ok? Los elementos estáticos, en este caso los equipos estáticos, puede ser un torno, puede ser un simple escritorio, ¿ok? No se van a mover, salvo ciertas condiciones, y viene siendo en este caso así. La altura promedio de los elementos fijos viene siendo la sumatoria de la superficie estática de cada elemento fijo por el número de elementos estáticos de cada tipo por la altura de ese elemento estático entre la sumatoria de la superficie estática de cada elemento por el número de elementos estáticos de cada tipo. Ya en función de esos elementos y teniendo en claro cuáles son esas condiciones, ¿okay? Teniendo específicamente claras cuáles son esas condiciones, se calculan, en este caso, dependiendo de los equipos, la información que se tenga, se calculan los elementos, la altura promedio de los elementos móviles, la altura promedio de los elementos fijos, se aplica la ecuación y se obtiene el valor de K. Siempre y cuando, ¿verdad? No puede aplicar para este tipo de, este caso, para estos ya valores ya establecidos de K como tal. Aunque la gran mayoría de los elementos se tienen bajo consideración, se puede tomar en consideración estos parámetros que están acá. Ahora, unas consideraciones especiales o cualquier consideración especial es que siempre para los operarios se considera una superficie estática o área para el cálculo de K de 0,5 metros cuadrados. Aquí, bueno, una cuestión que no puede cambiar, disculpen ese detalle, y es que la altura promedio es 1,73. Depende del país, ¿verdad? La altura promedio varía. ¿Ven? Va variando, o sea, va variando en función, en este caso, de lo que será la altura promedio. Los almacenes debidamente separados de las áreas de proceso mediante paredes, mallas y entre otros no forman parte del método del Warchet. Y los equipos cuya vista de planta sea un círculo, tanques entre otros, normalmente se considera n igual 2 y la fórmula pi por r al cuadrado para el cálculo de la superficie estática. ¿Okay? Si hablamos de un equipo cuya vista de planta sea cualquier otra figura geométrica, por lo menos en este caso un círculo, que sean en este caso tanques u otros, n es igual a 2 y la fórmula es pi por r al cuadrado. Ahora, si el equipo es un cuadrado, si el equipo es un triángulo, bueno, en teoría, entonces se considera como superficie un triángulo, pero va a depender en este caso del área de la figura que esté representada a vista de una distribución de planta. Por lo general es un rectángulo. ¿eh? Por lo general es un rectángulo. Ahora, ya bajo esas condiciones, ¿okay? Nosotros podemos establecer un cálculo sencillo
de lo que sería el método de Wertschätz, basándonos en cierta información o basándonos en una información ya un poco más detallada, por lo menos este caso que está correspondido acá. Este es un ejemplo, ¿okay? Sencillo y básico y contundente de lo que sea el método de Wertschätz, donde se me asigna un valor de K, ¿okay? Que en este caso es 0,23. ¿Okay? Yo simplemente en ese valor de K identifico, ¿verdad? Voy identificando hacia dónde corresponde ese valor de K, es 0,23, y estoy asumiendo que es una empresa específicamente puede ser de trabajo en cadena con transportador mecánico o una empresa de textil o hilado. ¿Bien? Ahora, tengo mis maquinarias y la información que yo necesito en función de esto es el número, en este caso, de elementos o el número de equipos para cada maquinaria, el número de caras o lados por el cual se trabaja ese equipo, que es en mayúscula, y sus dimensiones, largo, ancho, por alto. Se establece bajo todo este elemento de que todos estos equipos son elementos estáticos. ¿Ok? Hay operadores, en este caso es el único que se considera como elemento móvil, tiene que tener su altura promedio y su cantidad, pero ya al tener el valor de K, este valor sería algo irrelevante. O sea, no se están considerando lo que son montacargas y esas cosas, sino que el único elemento móvil viene siendo los operadores. Algo importante que tienen que saber acá es que en este caso lo que serían los montacargas y las carretillas no se consideran como tal como elementos estáticos, no se consideran, no se toman en cuenta como elementos estáticos, pues se toman en cuenta para lo que es el traslado o movimiento de material y por lo tanto son elementos móviles. Si esos elementos están estacionados o permanecen fijos en ciertos sitios, bueno, se le consideran elementos estáticos y entran dentro de ese cálculo. Pero son elementos que trasladan materia prima de un lado a otro, material, ¿ok? Se mueven constantemente, son elementos móviles y esa es la diferencia que se tiene que hacer. Ahora, es un ejemplo básico el que se está mostrando aquí, es la información que yo necesito y yo lo que necesito es calcular la superficie estática. Superficie estática viene siendo multiplicar, en este caso lo que es el largo por el ancho del equipo. ¿Ok? En este caso TD, que en este caso yo lo menciono TD, multiplico su largo por su ancho y esa es mi superficie estática. Superficie de gravitación viene siendo multiplicar la superficie estática por el número de caras por la cual se trabaja este equipo. En este caso, este valor se multiplica por 2 y obtengo este valor que está aquí. ¿Okay? Luego lo que es la superficie de evolución viene siendo en este caso la sumatoria de la superficie estática por la superficie de gravitación. Esa sumatoria multiplicado por el valor de K que se me está asignando aquí, que es 0,23, y ese viene siendo en este caso lo que es la superficie de evolución. Superficie estática más superficie de gravitación por 0,23, y esa es la superficie de evolución, pero es de ese equipo específicamente. Ahora, el total, ¿verdad? El total viene siendo en este caso lo que es la sumatoria de la superficie estática, superficie de gravitación y superficie de evolución. ¿Okay? Pero hay algo importante acá. Este equipo tiene uno solo, o la empresa cuenta con uno solo. ¿Ok? Yo sumo superficie estática, superficie de gravitación y superficie de evolución y me da un total. Ese total yo lo multiplico por 1 para establecer el total de ese equipo. En este caso es 13,50. Para los demás equipos aplican los mismos cálculos mencionados. Pero por lo menos para el segundo equipo, que en este caso BDP, obtengo mi superficie estática, superficie de gravitación y superficie de evolución. ¿Ok? Sumo esos tres valores y lo multiplico por la cantidad de equipos que posee la empresa, que en este caso viene siendo 2. Sumo estos tres elementos, los multiplico por 2 y obtengo el total de ese equipo en función de la cantidad de elementos con los que dispone la empresa. Lo que se está haciendo aquí es haciendo el cálculo individual de cada uno de los equipos, y cuando se obtenga el cálculo individual de cada uno de los equipos, ¿okay? Se hace una sumatoria y se obtiene la superficie total para en este caso ubicar cada uno de esos equipos que está allí, ¿ok? Los que son los que dispone la empresa. Entonces, téngase en cuenta en este caso que ya teniendo en cuenta lo que es mi diagrama de operaciones de proceso, mis relaciones de departamento, mi croquis en este caso, que lo que se hizo fue con el método de
el método diagrama de relaciones para distribución de planta y teniendo mis dimensiones, ya yo puedo establecer o ya yo puedo considerar como tal, o yo puedo ir considerando como tal cuál sería en este caso, cuál sería específicamente en esta situación mi distribución de planta concreta, que es en este caso, que es lo que se muestra acá, llegar a este espacio que está acá, cuál sería la distribución de plantas con todas sus dimensiones específicas, todas sus dimensiones detalladas y las dimensiones en este caso establecidas para cada uno de los espacios correspondientes. Entonces, esto sería en esta situación lo considerado para de lo que sería la capacidad del cálculo de máquinas requeridas, método de Wenchet, que tiene relación en este caso con el método de distribución de plantas de diagrama de relaciones para realizar la distribución de plantas, el plano ya más exacto, más preciso, ¿ok? De lo que se requiere dentro de lo que es el estudio técnico, teniendo en cuenta un ejemplo básico de lo que es el estudio o el método de Wenchet.